Este es el río Zambezi que atraviesa el continente africano. Hay muchos ríos como este en todo el mundo, pero pocos albergan las pesadillas del Zambezi. Se considera uno de los ríos más peligrosos de la Tierra, y como estás a punto de descubrir, muchas personas han sido atraídas a sus hermosas aguas solo para perder la vida. Corrientes rápidas, hipopótamos y cocodrilos acechan justo debajo de la superficie. No es de extrañar que algunas tragedias horribles hayan tenido lugar en el río Zambezi. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Puede que conozcas el río Zambezi por las impresionantes Cataratas Victoria. Conocidas localmente como el humo que truena, las Cataratas Victoria son la cascada más grande del mundo. La mayoría disfruta las emociones del Zambezi mediante bungee, rafting en rápidos y paseos en helicóptero. No es raro que las personas naden en el agua. El río Zambezi atraviesa 6 naciones africanas. Así que hay áreas que son más seguras que otras. Es el cuarto río más largo de África, extendiéndose 1.600 millas, y el río más grande que fluye hacia el Océano Índico desde el continente. El río atraviesa 6 países: Zambia, Angola, Namibia, Botsuana, Zimbabue y Mozambique. Juega un papel crucial en la geografía, ecología y vida humana en esta vasta región. Promete hermosos paisajes y atractiva vida silvestre. Es un popular destino de vacaciones para personas de todo el mundo. No obstante, las inundaciones súbitas y corrientes veloces pueden transformar las aguas serenas en una trampa letal. El 27 de agosto de 2020, Elson, Mate y Tamsung en Cuba se unieron a un grupo de 25 amigos. La idea era relajarse en las orillas del Zambezi, observar la vida silvestre y nadar en las frescas aguas. Pero el grupo no notó la rapidez con que pueden ocurrir inundaciones en estas partes más calmadas del río. El grupo disfrutó la mayoría del jueves apreciando el encantador paisaje circundante. Incluso podían escuchar el rugido de la cascada de las Cataratas Victoria, que es tan fuerte que se puede escuchar desde 50 kilómetros de distancia a las 3:40 p.m. El día tranquilo se volvió trágico, cuando las aguas de la inundación arrasaron con la escena tranquila. Esto no es raro en el Zambezi. Dado que el río se extiende sobre un área tan grande, las lluvias más arriba pueden crear fácilmente condiciones de inundación rápida más abajo. Además, hay más de 30 presas en el Zambezi. Cualquiera de estas al abrir sus compuertas puede causar una tragedia aguas abajo. El cambio climático ha generado patrones climáticos impredecibles cada año, por lo que es un juego de adivinanzas para los locales determinar exactamente cuándo ocurrirán las inundaciones. Antes de que pudieran reaccionar, una ola masiva se estrelló sobre todo el grupo. Si alguna vez has estado en una piscina de olas en un parque acuático, conoces la sensación de ver una enorme ola acercándose hacia ti y preparándote para resistirla, dejándote llevar por sus oleajes. Pero esto no era un parque acuático y no había paredes, ni salvavidas, ni un paseo alegre cuidadosamente monitoreado. La enorme ola arrastró a 2 personas con su poderoso agarre. La mayoría del grupo logró escalar a salvo en el terraplén, jadeando por aire mientras observaban horrorizados. Pero mientras miraban a su alrededor, asegurándose de que todos estuvieran a salvo y contabilizados, la terrible verdad les golpeó. Elson Moth y Tamsang Gankube no estaban por ningún lado, tragados por las furiosas aguas de la inundación. El pánico invadió al grupo mientras gritaban por ayuda, buscando desesperadamente a sus compañeros desaparecidos en la turbulenta superficie. Pronto quedó claro que esta situación era urgente, y la búsqueda de Elson y Tamsanga necesitaría equipos de búsqueda y rescate inmediatos. La Asociación de Rafting de Zimbabue movilizó a un equipo de expertos en rafting y kayaking para ayudar en la búsqueda. Durante 3 agotadores días peinaron el río, navegando por los peligrosos rápidos. Los amigos y familiares de Elson y Tamsanga contuvieron la respiración, esperando algún tipo de milagro. Finalmente, en el 4.º día, los kayakistas descubrieron algo desgarrador. Se habían localizado los cuerpos de Elson y Tamsanga. Estaban flotando en las aguas muy abajo de su lugar de natación. Con la ayuda de los aldeanos locales, los rescatistas los sacaron del agua y los transportaron a la cima del desfiladero. El pariente de Elson, Claudius Mati, dijo que a pesar del incidente, la familia ahora estaba aliviada de que se hubiera encontrado el cuerpo. Ha sido muy difícil dormir a diario, sin saber si se hallarán los cuerpos.
Culturalmente sabemos que no puedes llorar un cuerpo que no has visto y confirmar que realmente está muerto. Ahora que ambos han sido hallados y recuperados, las personas pueden tener un cierre. La trágica noticia se propagó por Victoria Falls. Muchas de las personas que viven aquí dependen del Zambezi por sus propiedades que dan vida. Alrededor de 47 millones de personas dependen del río para beber agua, pescar y regar. Además de esto, es responsable de una gran parte de la energía hidroeléctrica en la zona. Pero incluso con las propiedades vitales del río, subestimar su poder mortal podría ser una de las últimas decisiones que tomes. Tragedias como esta son demasiado comunes en este río mortal, aunque esperarías que fueran incidentes aislados. Hay muchos ahogamientos anuales, pero los números exactos pueden ser difíciles de determinar. Y esto no cuentas a aquellos que han perdido la vida por la fauna salvaje, como hipopótamos y cocodrilos. Podrías pensar que los hipopótamos son criaturas pacíficas, dada su aparente naturaleza dócil, pero sorprendentemente son responsables de más de 500 muertes al año. Esto los hace uno de los mamíferos más peligrosos de África. Son algunos de los mamíferos terrestres más grandes, pesando entre 3.300 a 4.000 libras y poseyendo una fuerza increíble, capaces de cargar a velocidades aterradoras de hasta 19 millas por hora, a pesar de sus voluminosos cuerpos. Sus poderosas mandíbulas, capaces de abrirse hasta 150 grados, pueden ejercer una fuerza de mordida de alrededor de 1.800 psi. Eso es suficiente para aplastar huesos incluso en pequeñas embarcaciones. Sus colmillos, que pueden crecer hasta 20 pulgadas, son armas formidables para peleas y defensa. Los hipopótamos son notoriamente agresivos y territoriales, responsables de más muertes humanas anualmente que los leones o elefantes. Para empeorar las cosas, se sabe que vuelcan botes, pensando que son cocodrilos. Pueden volverse agresivos cuando se sienten amenazados, embistiendo a cualquier desafortunada alma que se encuentre en su camino. Esto es lo que le sucedió a un guía que lideraba a un grupo de turistas por el Zambezi en abril de 1994. Era un hombre alto y fuerte, que era local de la zona y también un veterano experimentado del peligroso río. Como guía experto, los condujo por las rutas más pintorescas. El viaje fue maravilloso, con las cámaras del tour capturando toda la vida silvestre que vinieron a ver. Más adelante, waterbucks, impalas y búfalos pastaban en los terraplenes. Los cocodrilos se relajaban en las barras de arena. Las manchas marrones de los hipopótamos se desplazaban río abajo mientras gruñían y reían. Encontrando un momento para relajarse, el guía reunió al pequeño grupo y organizó un cambio de posición. Aquí es donde las canoas se mantienen en línea por los ocupantes que colocan sus pies en la canoa contigua. Se dejaron llevar por la suave corriente río abajo, disfrutando del paisaje. De repente su tranquilidad se vio interrumpida. Un hipopótamo invisible emergió de un banco de caña cercano y se zambulló en el agua. El guía gritó la orden de desenganchar y empujó una canoa para alejarla. Pero cuando sacó su pie del agua, unas mandíbulas masivas explotaron desde el agua debajo de él, atrapando su pierna. Golpeó al hipopótamo atacante con su remo, pero su agarre se cerró. Lo arrastró fuera de la canoa hacia las aguas turbias con aterradora facilidad. El cliente aterrado gritó y azotó el agua con sus remos, haciendo todo lo posible para intentar ahuyentar al hipopótamo. Asombrosamente, el guía emergió y rápidamente lo subieron a bordo y lo llevaron a la orilla. Lo que quedaba de su pierna era un desastre. Cuando el caos se calmó, vio su remo azul alejándose río abajo y comenzó a entender su lesión, demasiado espantosa para describir aquí. Después de buscar ayuda en el lado sur del río y no encontrar ninguna, el grupo conmocionado se agrupó en la orilla. Afortunadamente fueron descubiertos después del anochecer y llevados a un campamento donde se organizó una evacuación de heridos. A pesar de sus rápidas acciones para ayudar al guía, esa noche se produjo gangrena. Al operar, los cirujanos tuvieron que amputar su pierna por debajo de la rodilla. Un largo camino hacia la recuperación esperaba al guía. Pero este fue solo el primer incidente en una trágica cadena de eventos, con otro ataque acechando solo 48 horas después. Más de 100 millas río abajo, un grupo de pesca compuesto por Alistair Gellatley, Arthur y Faye Taylor, y Clive y Brenda Kelly, estaban disfrutando de un día relajante a bordo de su lancha motora. Estaban en medio del río Zambezi. El sol brillaba sobre el agua mientras avanzaban río abajo, y estaban rodeados de cocodrilos tomando el sol, hipopótamos resoplando y elefantes revolcándose en las aguas poco profundas y fangosas.
Alistair llevó a sus amigos a pasar el largo fin de semana de Pascua en un pequeño campamento turístico que estaba construyendo. Había pasado la mayor parte de su vida en la selva como guía de safari, por lo que los animales no le preocupaban. Si no los molestas, no te molestarán. Pero poco sabía él que subestimar a estas criaturas estaba a punto de cambiar su vida. Esta parte del amplio río Zambezi, que formaba la frontera entre Zambia y Zimbabue, solía ser una ruta favorita para los barcos turísticos. Sin embargo, hoy el grupo lo tenía completamente para ellos mismos. Alistair apagó el motor, dejando que el barco se deslizara con la corriente veloz al iniciar la pesca. ¡Pronto!, Brenda gritó emocionada. ¡Tengo uno! Con orgullo colocó la primera captura del día en el barco. Repentinamente, la proa de su barco se elevó con fuerza del agua. Un hipopótamo lo había embestido con una fuerza que envió a los 6 pasajeros a una esquina del barco. El barco se inclinó por el peso extra, y antes de que pudieran recuperar el equilibrio, un segundo golpe poderoso volcó la embarcación. Los gritos llenaron el aire mientras todos eran arrojados del barco al agua. Arthur y Faye ayudaron a Brenda, quien no sabía nadar, a llegar al banco de arena más cercano. Mientras tanto, Alistair y Clive se aferraron a una cuerda que arrastraba el barco volcado, logrando subir a su casco. Sacudido y evaluando la grave situación, Alistair decidió que su mejor esperanza era alejarse del río, nadar hasta la orilla y correr hasta la seguridad de un campamento de pesca cercano. Se lanzó al agua y nadó 300 pies hasta la orilla. Justo cuando pensó que estaba a salvo, vio a un cocodrilo de 8 pies deslizándose hacia él. El instinto se activó y Alistair decidió atacar en un intento de asustar al cocodrilo. Nadó hacia el cocodrilo, pero este desapareció en el agua. Se sumergió bajo el agua para buscar al animal, pero quedó cegado por una nube de lodo levantada en el pánico. Se trasladó a aguas claras e intentó evaluar la situación de nuevo. Lo siguiente que vio fue el cocodrilo de 8 pies disparándose hacia él como un torpedo. Pasó rápidamente junto a él y se volteó para agarrar a Alistair. Se sumergió una vez más y se encontró cara a cara con una boca abierta y 2 filas de dientes amarillo-marrón brillantes. Sus mandíbulas se cerraron en su antebrazo. Empezó a luchar por su vida. El cocodrilo lo sumergió agitándose y girando. Alistair logró envolver sus piernas alrededor del reptil, rodando con él mientras intentaba pincharle los ojos con los pulgares. El dolor era agonizante, pero él no cedió. La potencia de sus golpes no logró detener el ataque del animal. Finalmente forzó su mano por la garganta del cocodrilo, provocando un reflejo de arcada que hizo que éste lo soltara. Alistair rompió la superficie, jadeando por aire. Su brazo derecho estaba severamente afectado y tenía lesiones por todo su cuerpo. Tambaleó hacia una parte más segura de la orilla del río, y se derrumbó. Vendó su brazo con tiras de su camisa y comenzó a esperar con la esperanza de recibir ayuda. Fue arrastrado muy lejos río abajo durante su lucha y ahora estaba totalmente solo. Mientras tanto, a medida que la tarde se convertía en noche, el resto del grupo se acurrucó en un banco de arena parcialmente sumergido. Habían observado la lucha de Alistair y lo habían visto ser arrastrado, sin duda asumiendo lo peor. Arthur, un experimentado aventurero, sabía que la noche auguraba un mayor peligro. Los cocodrilos los rodeaban, sus ojos brillaban en la luz de la luna. Arthur encontró un remo azul flotando en el agua, así que lo pescó para usarlo como arma para defenderse. Irónicamente, era el mismo que el del ataque del guía anterior 2 días antes. Me parece bastante increíble que el remo que se perdió en la pelea del guía con el hipopótamo terminó siendo el mismo que muy probablemente salvó la vida de este grupo 2 días después. Arthur usó el remo para mantener a raya a los depredadores. El grupo pasó una noche aterradora defendiéndose de los ataques de los cocodrilos. Río abajo, Alistair yacía escondido entre las rocas, sus heridas vendadas torpemente pero palpitando de dolor. Pensó que estaba acabado, con la noche trayendo mayores peligros que serían atraídos por el olor de la presa herida. Lo que pasó después posiblemente salvó la vida de Alistair esa noche. Cuando cayó la oscuridad, vio acercarse a un toro búfalo. Preparado para un ataque, se sorprendió cuando el animal simplemente pastó cerca. Puede sorprender que los búfalos sean algunas de las bestias más peligrosas que puedes encontrar en las selvas africanas. Asombrosamente, el búfalo se acostó cerca de él, aparentemente haciendo guardia.
Durante toda la noche, los leones rugieron y las hienas circulaban, siguiendo el olor de la sangre. La presencia del búfalo les impidió hacer una comida de Alistair, como si estuviera protegiendo al hombre herido. Al amanecer, el búfalo se levantó y partió. Sintiéndose un poco mejor, Alistair se hizo una honda para el brazo y partió hacia el campamento. Horas después, avistó a pescadores zimbabuenses en el río. Incapaz de gritar, agitó la mano con todas sus fuerzas. Vieron su angustia y vinieron a ayudarlo, transportándolo rápidamente a su campamento. Después de escuchar sobre el resto del grupo, regresaron al río y rescataron a los demás de la barra de arena. Se proporcionó primeros auxilios donde fue posible y se organizó un rescate aéreo. El primer avión tuvo problemas. Afortunadamente, un segundo avión finalmente llegó, volando a Alistair a Harare para la cirugía. Gracias a la intervención médica rápida en injertos de piel, se salvó el brazo de Alistair, aunque nunca recuperó su rango completo de flexibilidad. La angustiosa prueba había concluido, pero los recuerdos de esa noche los acompañarían por siempre. Al menos el grupo salió de esta situación sin la pérdida de ninguna vida. Lo mismo no se puede decir del próximo trágico encuentro en Zambezi. El sol se estaba poniendo sobre el río Zambezi el 9 de marzo, lanzando un tono dorado sobre el agua brillante. Paul Templer, un experimentado guía de turismo fluvial, lideraba un grupo de turistas cerca de las cataratas Victoria, Zimbabue. Templer se había enterado de que un buen amigo que debía liderar un safari por el río Zambezi tenía malaria, por lo que había aceptado tomar el lugar de su amigo. Amaba ese tramo del río. Era una zona que conocía muy bien. La tranquilidad de la escena ocultaba los peligros que acechaban bajo la superficie del río. Templer y su aprendiz de guía, Evans Namasango, guiaron a sus invitados a través de las aguas tranquilas. Estaban completamente inconscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El grupo de expedición incluía a 6 clientes de safari, 4 miembros de la tripulación de Air France y una pareja alemana, junto con 3 guías aprendices y el propio Templer. El grupo navegó el Zambezi en 3 canoas, con los clientes sentados en las 2 primeras posiciones y un guía en la parte trasera. Además, un guía aprendiz seguía en un kayak de seguridad para una persona. Templer dijo más tarde que las cosas iban como se suponía que debían ir. Todos se divertían muy bien. Finalmente se encontraron con una manada de alrededor de una docena de hipopótamos, una vista común en el Zambezi. Al principio no estaban alarmados, ya que estaban a una distancia segura. Sin embargo, a medida que se acercaban, Templer intentó evitarlos, aconsejando: "Nos estábamos acercando y estaba tratando de tomar medidas evasivas". La idea era remar de manera segura cerca de los hipopótamos. Abriendo camino, la canoa de Templer navegó hacia un pequeño canal, con las otras 2 canoas y el kayak siguiendo. Esperó a que el grupo lo alcanzara, pero notó que la tercera canoa se había quedado atrás y se había desviado del curso. Templer no estaba seguro de cómo había sucedido esto. Luego el ataque comenzó sin previo aviso. De repente hay este gran golpe, y veo la canoa, como la parte trasera de ella, catapultada al aire, y Evans, el guía, en la parte trasera de la canoa, catapultado fuera de la canoa. Un enorme hipopótamo macho emergió del agua con gran fuerza, volcando el kayak de Namasango y enviando a sus 2 pasajeros a dar tumbos al río infestado de cocodrilos. El pánico se propagó rápidamente mientras el indefenso Tauris luchaba por mantenerse a flote. Templer, al presenciar el caos, remó furiosamente hacia Namasango para ayudar. Cuando extendió la mano hacia su aprendiz, el agua entre ellos volvió a explotar. En un instante, Templer fue envuelto en oscuridad y una presión aplastante. Se dio cuenta con horror de que estaba siendo tragado por otro hipopótamo. La boca de la bestia era viscosa y cálida, olía a huevos podridos. La presión sobre su cuerpo era inmensa y luchaba por comprender la pesadilla que se había convertido en su realidad. Las mandíbulas del hipopótamo se cerraron con gran fuerza, tratando de aplastarlo. El tamaño de Templar le salvó de ser tragado entero, pero el hipopótamo lo soltó, solo para atacar de nuevo con fuerza renovada. Esta vez sus dientes se clavaron en su brazo. Su pulmón fue impactado, al igual que su tendón de Aquiles. El dolor era terrible. Sufrió 38 graves heridas de mordida. La fuerza vital inundó el agua y la visión de Templar se desvaneció. Mientras tanto, su aprendiz Namasango también estaba luchando por su vida.
Usaba su remo para defender a los turistas del ataque del hipopótamo. Pero finalmente fue abrumado y desapareció en las profundidades turbias. Fue lo último que lo vieron vivo. Otro guía, Mike, rescató a Templer del agua y le brindó primeros auxilios a la orilla del río. La batalla por sobrevivir recién empezaba. El brazo izquierdo de Templer estaba destrozado y requería atención médica urgente. Tomó 8 largas horas transportarlo a un hospital cerca de Bulawayo. Durante el agotador viaje, Templer luchó contra el shock y la pérdida de sangre. Cuando finalmente llegaron, los médicos no tuvieron más opción que amputar su brazo izquierdo para salvar su vida. Templer más tarde recordó el terrible incidente. Recuerdo, estábamos tomando nuestras bebidas, descansando y disfrutando de la paz y la tranquilidad que viene con ese resplandor de la tarde. Luego hubo este golpe nauseabundo. Templer vio al guía del safari volar por el aire mientras su canoa se deslizaba por los hombros de un gigantesco hipopótamo macho. Y luego Templer fue tragado hasta la cintura por la bestia. Era viscoso, cálido y olía a huevos podridos. Fue un día realmente malo en la oficina. Mi mundo se tornó oscuro y extrañamente silencioso. Verás, desde mi cintura hacia arriba no estaba seco, pero tampoco estaba mojado. No como estaban mis piernas. Había una tremenda presión aplastando mi espalda baja. Logré liberar una mano y al tocar alrededor sentí las cerdas en el hocico del hipopótamo. Ahora sabía su ubicación, de cabeza hasta la cintura, dentro de la garganta del hipopótamo. Trágicamente, el otro guía, Evans Namasango, fue finalmente encontrado río abajo después de 2 días de búsqueda de su cuerpo. Otra víctima más del Zambeze. El encuentro de Templer con el hipopótamo rebelde, apodado Harry, se convirtió en una aterradora leyenda. Más tarde escribió sobre sus experiencias en su autobiografía. Se llama ¿Qué me queda? Cómo perdí una pelea con un hipopótamo rebelde y gané mi vida, ofreciendo una narrativa apasionante de coraje y resistencia. Con el paso de los meses se propagó la historia del ataque del hipopótamo del río Zambezi de 1996. Estas historias muestran lo rápido que la naturaleza puede volverse en nuestra contra. Pero también son un testimonio de la voluntad del hombre de vivir. ¿Cómo reaccionarías si un hipopótamo te tragara hasta la cintura? Este último incidente es diferente a los demás, pero ciertamente es el peor por la pura pérdida de vidas. En septiembre de 2003, un ferry improvisado viajó por el río Zambezi. El ferry crujía bajo el pesado peso de su carga. Partió del puesto fluvial de Kasungula, en Zambia, con destino a Botsuana. Fue un cruce rutinario, pero esa noche el barco estaba cargado con más que solo pasajeros. Transportaba un enorme camión cargado con cobre de la República Democrática del Congo, destinado a Sudáfrica. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja, el ferry comenzó su lento viaje a través del río. Entre los pasajeros había mujeres y niños, en su mayoría comerciantes transfronterizos que dependían de esta ruta para su sustento. La belleza del río Zambezi era un espectáculo, pero pronto se convertiría en una tragedia caótica. Sin previo aviso, sucedió la catástrofe. El enorme peso del camión excedía la capacidad del ferry. El ferry empezó a desequilibrarse conforme el peso del camión se movía. Con un aterrador gemido, el barco volcó, lanzando a todos a bordo a las aguas infestadas de cocodrilos y hipopótamos. La gente gritaba y luchaba por mantenerse a flote. Sus ruidos desesperados atraían los sonidos de los depredadores oportunistas del río que se acercaban. En el caos subsiguiente, 6 personas lograron aferrarse a los escombros. Finalmente fueron rescatados, pero la escena era de total devastación. Las personas comenzaron a desaparecer bajo la superficie, arrastradas por la corriente o por mandíbulas invisibles. Los testigos locales dudaban en sumergirse en el agua para salvar la vida de alguien, temerosos de los cocodrilos y hipopótamos que esperaban su próxima comida. De vuelta en la orilla, las noticias del desastre se difundieron lentamente. Kasungula, un puesto remoto a unas 547.2 kilómetros de Lusaka, carecía de una red telefónica. Esto significó retrasos críticos en el montaje de una operación de rescate. Para cuando la ayuda comenzó a movilizarse, ya se habían perdido horas preciosas. A medida que la oscuridad se apoderaba del río, los buzos comenzaron la sombría tarea de buscar supervivientes. Para la mañana se habían recuperado 3 cuerpos.
pero el destino de al menos otros 15 permanecía incierto. El ambiente estaba cargado de tensión y tristeza, solo interrumpido por el ocasional chapoteo de los buzos que volvían a sumergirse en el agua. Matthew Feary, de los servicios de ingeniería del operador del ferry, confirmó la tragedia. El accidente fue causado por el camión que transportaba concentrados de cobre. Cuando se deslizó del pontón, todos fueron arrojados al río. Hemos confirmado 18 personas muertas. Sin el equipo de rescate adecuado, la búsqueda fue dolorosamente lenta. Brenda Muntemba, una portavoz de la policía de Zambia, explicó la grave situación. El problema es la falta de equipo. Tenemos una grúa, pero no hay chalecos salvavidas ni botes. Refuerzos de la Fuerza Aérea de Botsuana y la Policía de Zimbabue. Para las familias de los desaparecidos, la espera fue una agonía. Mientras los equipos de rescate continuaban su sombría tarea, la historia del desastre del ferry se extendió. Fue un oscuro recordatorio de los peligros a los que se enfrentaban aquellos que dependían del río para su sustento. En meses recientes, decenas fallecieron en accidentes parecidos en el Zambezi. La mayoría eran víctimas de una infraestructura inadecuada y las peligrosas aguas que conectaban sus comunidades. Muchos solo buscaban la forma de subsistir como fuera posible. Al final, el Zambezi se cobró muchas vidas ese día. Puede ser conocido por su impresionante belleza, pero los peligros del Zambezi son igual de reales. Gracias por ver, hasta la próxima. Mantente audaz y vive valiente.